Bienvenidos a este foro desde la redacción del diario La Prensa. El día de hoy vamos a conversar con el dirigente político Enrique Ochoa Antich, un político de la izquierda democrática de Venezuela que en su momento fue miembro fundador del movimiento al socialismo y ha sido un crítico constante al chavismo. Gracias por aceptar esta invitación. Lo hemos traído a este foro para conocer un poco sus impresiones y su análisis de lo que ha sido la cumbre o la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela que se ha desarrollado el 25 de abril en Colombia y bueno, las repercusiones que eso puede tener para el país. Un placer tenerlo en este foro. Bueno, muchísimas gracias, muy honrado como siempre de estar con ustedes. Ustedes saben que yo estoy además muy vinculado al Estado Lara porque mi papá fue gobernador, fue presidente, o no sé si era presidente o gobernador del Estado Lara. Y mi tío abuelo también. Ah, bueno, es parte. Los dos eran tachirenses, pero se los llevaron para allá, para Lara, a los dos como gobernadores un tiempo. Pero gobernaron en Lara, qué bueno saberlo. Bueno, mire, señor Enrique, yo quisiera comenzar un poco con preguntarle cómo evalúa usted esta cumbre o esta conferencia que se desarrolló en Colombia hace unos días para discutir el tema de que Venezuela vuelva a la mesa de negociación en México. A su criterio, ¿cómo evalúa este interés? Se presentaron allí 20 países incluyendo a Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cree que esto pueda ser posible, que se destrabe un poco el proceso de negociación en México que prácticamente está congelado desde noviembre? Yo creo que sí, y además es lo esperable y es lo que uno desea. Y esos 20 países que usted señala, creo que los escogieron de manera precisa, 10 a favor de las sanciones, o en todo caso que han propiciado las sanciones contra Venezuela, y 10 que están en contra de las sanciones, mayoritariamente, por cierto, latinoamericanos. Ahora eso ha cambiado mucho, ¿no? Este proceso comenzó cuando el Grupo de Lima en contra del gobierno de Nicolás Maduro, y en la actualidad los gobiernos de América Latina, gobernados, como usted sabe, por grupos de izquierda democrática, no iguales al chavismo, porque el chavismo es una izquierda autoritaria de partido-estado. Estos son izquierdas democráticas que tratan de influir en el proceso venezolano para que el proceso de cambio sea democrático, como debe ser, institucional, constitucional. De modo que, claro, es muy difícil saber los detalles de lo que allí se haya conversado. Eso es natural que se reserve mucho, pero sí, yo sí creo que siempre lo dijimos cuando se eligió a Petro. En particular yo señalé en muchos programas de opinión a los que me invitaron que yo veía con muchísima simpatía la posibilidad primero de que Petro ganara y después el hecho de que Petro hubiese ganado, porque sentía que efectivamente podía haber mucha gente pensaba Colombia se va a chavizar, porque ahora Colombia va a tener un influjo chavista. Y yo le decía, no, es al revés, Petro va a tener un influjo hacia Venezuela, Petro va a traer una brisa refrescante a Venezuela, porque Petro es de esa izquierda moderna, ahí está, tiene sus bases norteamericanas, pero es pragmático, y fue a Estados Unidos y se reunió con Biden, no se pone en una camorra tonta e inútil con los Estados Unidos que al final no le sirve a nadie. No le sirve a los Estados Unidos ni a Venezuela. Entonces, yo creo que en particular el gobierno de Petro está ayudando mucho y hay que respaldar esta iniciativa y ojalá que tenga resultados. Ahora, ¿por qué se hace esta cumbre, esta conferencia en Colombia sin la presencia de venezolanos? Yo me imagino que ellos querían primero un poco ponerse de acuerdo, los que van a ser algo así como intermediarios entre los dos factores confrontados. Claro, uno de los factores confrontados es Estados Unidos. De hecho, yo sostenía mucho que las conversaciones de México parecían a veces más entre Estados Unidos y Venezuela que entre el gobierno y el G4. Porque el G4 pasaba primero por Washington, pasaba por el Departamento de Estado, casi como que pedía permiso y se reunía con Story, se acordaba con él y con ellos
sobre qué era lo que iban a plantear en México y después llegaban a México, prácticamente como voceros de Estados Unidos, ¿no? Ahí hay una relación muy cercana entre Estados Unidos y esa parte de la oposición. Pero me parece que es útil que primero se vean los que van a ser intermediarios, que conversen, que sin la presencia quizás un poco condicionante de los dos actores, si no está el G4, quizás Estados Unidos pueda hablar con más comodidad, porque Estados Unidos tiene un compromiso con el G4. Y si no está el gobierno de Maduro, quizás algunos gobiernos de América Latina pueden conversar también con más tranquilidad, sin esa presión de la presencia allí. Pero ya seguramente da paso. Una de las condiciones que está pidiendo ese sector de la oposición del G4 es que se reactiven las negociaciones de México. Yo me imagino que también sobre eso debe haber habido algún tipo de conclusión y ojalá que bueno, si es en México, es en México, si es en Bogotá, es en Bogotá. Y también me parece muy positivo, por cierto, quiero subrayarlo, el hecho de que Petro haya dicho en una de sus declaraciones que la oposición, que lo que dijo fue exactamente que hay nuevos actores políticos en Venezuela, pero se refiere sobre todo a la oposición. En la oposición hay sectores chavistas ahora, en la oposición hay sectores más democráticos que otros, hay más extremistas que otros. Entonces, bueno, es importante que todas las oposiciones, prácticamente fue lo que quiso decir Petro, que todas las oposiciones estén presentes en esa mesa de negociación. De modo que si de Bogotá regresamos a México, ojalá que sea un México distinto al anterior, que era una negociación entre el G4 y el gobierno, sino que sea una negociación entre todas las oposiciones y todos los chavismos, porque tampoco es verdad que hay un solo chavismo. Hay varios chavismos, en gobierno hay varios chavismos. Sí, señor Enrique, fíjese, a su criterio, ¿cuál es el principal interés que tiene Gustavo Petro sobre el tema de Venezuela? Hay quienes dicen que básicamente lo que buscan es legitimar a Nicolás Maduro ante la comunidad internacional, lavarle la cara. ¿Usted qué piensa sobre esto? No creo que sea un interés tan mezquino. Yo, por supuesto, me imagino que Petro tiene un interés particular, Colombia debe tener un interés particular, lógicamente, la situación de Venezuela se normalice. Si la situación de Venezuela normaliza y se levantan las sanciones y vuelve a haber una reactivación económica de Venezuela y se acaba la inflación en Venezuela y vuelve a haber crecimiento económico, etcétera, pues eso es muy positivo para Colombia. Ahorita apenas recomenzó el intercambio comercial, el desnivel es enorme. Nosotros estamos importando muchísimo de Colombia y ellos no pueden comprar casi nada de aquí porque aquí no se está produciendo casi nada o se está produciendo muy poco comparado con lo que se producía antes de que Chávez cometiera la muy desafortunada decisión, tomara la muy desafortunada decisión de separarnos de la Comunidad Andina de Naciones, que no era necesario, podíamos estar allí, podíamos estar en el Mercosur, no eran contradictorias. Entonces, creo que por razones ideológicas, un antiimperialismo muy doctrinario, muy viejo, muy arcaico, nos sacó de la Comunidad Andina de Naciones. Creo que para Petro y para Colombia es importante que Venezuela se normalice. Creo que para la izquierda latinoamericana es muy importante. Petro representa esa izquierda latinoamericana democrática en la cual está Lula, en la cual está AMLO de México, en la cual están el Frente Amplio Uruguayo, etcétera. Para Petro también, para esa izquierda y para Petro también, pero para esa izquierda es muy importante que el chavismo madurismo transite del autoritarismo y del estatismo frenético. Ya Maduro está transitando del estatismo a una economía de mercado un poco más normal, pero que puedan transitar del autoritarismo a un sistema democrático normal, con gobernanza republicana, con instituciones, con poderes autónomos, con reglas democráticas. De modo que yo creo que ese es el interés primordial que puede tener Petro. Yo no creo que sea un interés digamos, subalterno. Y no creo que les interesa, vamos a decir, lavarle la cara a Maduro. Lo que sí les interesa es que Maduro se democratice. Si el gobierno de Venezuela se democratiza y se lava la cara, porque bueno, si eso es lavarse la cara, bienvenido sea que se lave la cara. Si efectivamente
se convierte en un gobierno democrático y hay alternancia republicana y se logra aquí en Venezuela un gobierno de unidad nacional, incluso yo a veces he dicho hasta presidido por Maduro, pero si aquí hay un paso de ese tipo y eso implica que Maduro se lava la cara, pues bien bueno que Maduro se lava la cara. A mí no me parece malo si efectivamente es un hecho real. Si lavarse la cara significa de verdad un hecho real de democratizar el gobierno y a Venezuela, pues bienvenida sea esa acción de lavarse la cara, ¿no? Esa ablución, como dicen los árabes, esa ablución. Señor Enrique, en esa conferencia, Gustavo Petro ha defendido la idea de que en Venezuela se adelanten elecciones, se fije un cronograma para las presidenciales, se levanten las sanciones y Venezuela retorne a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Son muy optimistas sus pretensiones? No, yo creo que adelantar las elecciones, no sé, algunos dicen incluso que al gobierno le puede interesar. Yo no he escuchado exactamente que él haya dicho eso, ha dicho un calendario electoral. Las elecciones están establecidas de acuerdo a la Constitución y yo creo que incluso para cambiar la Constitución debería hacerse dentro de la Constitución, si es que se quisiera cambiar. Yo quiero cambiarle muchísimas cosas a la Constitución. Por ejemplo, muchos venezolanos queremos cambiarle muchas cosas a la Constitución, pero hay que hacerlo dentro de esa Constitución, porque eso son las reglas de juego. Pero en todo caso, si efectivamente, digamos, Petro espera que a través de ese proceso se puedan producir un cambio de ese tipo, pues bienvenido sea, ¿no? Creo que tú me estabas haciendo otra pregunta que un poco la perdí, ¿no? Sí, bueno, él básicamente pide un cronograma electoral, El adelantamiento de elecciones, sí, en la Constitución establece de manera clara que las elecciones son en el 2024. Yo creo que es un fraude a la Constitución cuando se argumenta, por allí se dice mucho, que como no es específica la Constitución ni la ley electoral en decir que tiene que ser en diciembre, entonces puede ser en cualquier mes del año. En enero podrían ser, en enero del 2024, aunque el presidente se encargue en el 2025. Eso me parece que es una estafa y un fraude a la Constitución. Llevando al absurdo ese razonamiento, podríamos decir que las elecciones siguientes pueden hacerse después de las anteriores, al día siguiente. O sea, entonces estas elecciones, las del 2024, se pudieron haber hecho el día siguiente de las elecciones del 2018. Eso no tiene ningún sentido. El espíritu de la Constitución no está escrito, pero el espíritu de la Constitución es que el presidente termina su periodo y los electores evalúan el periodo. No pueden dejar de evaluar el último año. No pueden votar en enero y dejar de evaluar el último año. Es decir, tienen que evaluar el periodo y por lo tanto tienen que ser en la fecha más cercana posible al término de ese mandato. Por eso es que usualmente eran en diciembre del año anterior a la asunción, a la finalización del mandato. De modo que a mí me parece que lo normal, bueno, si hay un acuerdo, si todos están de acuerdo y eso ayuda a que Venezuela salga del atolladero y si eso es parte de un acuerdo que implica la libertad de los presos políticos y eso implica la reinserción de Venezuela efectivamente en el sistema interamericano de derechos humanos, pues bienvenido sea, lógicamente. Pero a mí me parece que hay que respetar la Constitución y que las elecciones deben ser en diciembre del 2024 como está establecido. Eso es lo que es constitucional. No debe buscarse otra fecha. Que forme parte del sistema interamericano me parece muy positivo también, porque también en mala hora Chávez nos sacó del sistema interamericano y se olvida a veces esa izquierda autoritaria, que el sistema interamericano de derechos humanos, esa comisión que ellos critican tanto, a veces ya no tanto, por cierto, Maduro ya no lo hace tanto, pero que criticaban siempre tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, porque tiene una cierta relación con la OEA, ¿no? Etcétera, se olvidan de que esa comisión fue siempre el acicate y el látigo contra todas las dictaduras militares de derecha que tuvo América Latina. Esa comisión denunció los crímenes de Pinochet, esa comisión denunció las desapariciones en Argentina, etcétera, etcétera. De modo que, claro, si se critica una dictadura, no se puede dejar de criticar la otra, porque no es que precisamente en Cuba haya una democracia esplendorosa, ¿no?
Entonces, bueno, si se critica que hay presos políticos aquí, hay que criticar presos políticos allá. Si se critican crímenes de lesa humanidad aquí, hay que criticar crímenes de lesa humanidad allá, porque es lo correcto, ¿no? Sí, pero basado en esa petición que está haciendo Petro de que Venezuela regrese a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido un punto en los que Maduro no se ha referido en absoluto. Lo está diciendo Petro desde que tomó el poder en Colombia. Esa Corte Interamericana ha emitido varias medidas cautelares para presos políticos en Venezuela a los que el gobierno venezolano les ha hecho caso omiso. Es así. Por eso es que eso significaría, si Venezuela, digamos, aceptase esa posibilidad o la reflexionase o la discutiese o se sentase en la mesa a debatirlo, que ya sería un paso importante a debatir esa propuesta, sería un cambio importante, porque efectivamente Venezuela no, el Estado venezolano no le ha hecho caso a esas medidas. Es que además, como usted sabe, Chávez nos sacó del sistema interamericano. O sea, tomaron la decisión formal de sacarnos del sistema interamericano de derechos humanos. Y eso es incorrecto. La declaración democrática es una declaración importante en materia de derechos humanos. Es una de las pocas declaraciones que consagra que la democracia misma es un derecho humano. Creo que es el artículo 3 o algo así, que la propia democracia es un derecho humano de los pueblos. Entonces, yo creo que es parte del ayornamiento, como dicen los italianos, o una palabra, no sé si la estoy pronunciando bien, pero digamos de renovar al chavismo a través de un proceso democrático, de que se democratice el chavismo. Si ellos aceptan eso, entran en el sistema interamericano, entran otra vez en la Comunidad Andina de Naciones, restablecen las relaciones con los Estados Unidos. América Latina tiene que comprender que le guste o no, Estados Unidos está ahí cruzando el Caribe y es un mercado enorme, es nuestro principal socio comercial. Eso no significa, por supuesto, que países soberanos no se abran hacia relaciones con Europa, hacia relaciones con China. Y hoy va a tener relaciones con China. Hasta Bolsonaro tenía relaciones con los chinos. Entonces, eso no es lo que está en discusión, pero sí hay que tener una relación amigable, una relación positiva con los Estados Unidos. Esa posición de camorra y de confrontación con los Estados Unidos no fue la que tuvo ni Lula, ni Correa, ni siquiera Correa, ni Bachelet, ni Kirchner, ni Pepe Mujica, ni siquiera Evo y Arce. Y por eso tuvieron éxito económico, porque tuvieron una relación de soberanía, pero sin necesidad de desplantes inútiles. Los desplantes no sirven para nada. Pararse eso es muy fácil, pararse allá en la tribuna de las Naciones Unidas y decir, aquí dejó un olor a azufre el presidente de los Estados Unidos porque es el diablo. Y después entonces pagar, como estamos pagando todos los venezolanos, que a partir de allí se haya deteriorado la relación. Tampoco Estados Unidos ayudó. También Estados Unidos ha cometido muchísimos errores como los cometió con, por ejemplo. Eso es cierto. Como los divorcios, uno muy rara vez se puede decir que la culpa es de uno de los dos. En este caso tampoco, como en un divorcio, la culpa es de ninguno de los dos, la culpa es de los dos. Pero evidentemente que Chávez llegó al gobierno pensando mucho en ser otro Fidel como el de los 60 y buscó de inmediato la camorra con los Estados Unidos. Estados Unidos no perdona. Estados Unidos es un imperio muy cruel, muy duro, muy feroz, con el cual hay que tener una relación inteligente, porque no somos precisamente muy poderosos para enfrentarnos a un país como a un imperio como Estados Unidos. Entonces se trata de tener soberanía. Yo no creo que Lula haya dejado de tener soberanía, ni creo que Kirchner, ni Correa, ni Pepe Mujica, por Dios, hayan violentado su soberanía, pero tuvieron una relación. Petro ha aceptado las bases norteamericanas. Y bueno, posiblemente más adelante quizás logrará con Estados Unidos una negociación. Parece que van a quitar una de las bases. Eso se logra. Ellos lograron acuerdos que benefician a los dos, a Estados Unidos y a algunos de estos países. De modo que yo sí creo que si Venezuela entra al sistema interamericano y restablece una relación positiva con los Estados Unidos, eso va a ser positivo para todos los venezolanos. Pero ahora, señor Enrique, uno escucha un poco las declaraciones
que un día antes de esta cumbre en Colombia dio, por ejemplo, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional y primer representante en esa mesa de negociación en México. Ellos ahí planteaban claramente que Venezuela no se vuelve a sentar en México hasta que no se frenen las investigaciones a funcionarios venezolanos, tanto en tribunales de Estados Unidos como en la Corte Penal Interamericana. ¿Esto cómo lo ve usted? Porque claramente es una de las principales pretensiones del gobierno y algunos afirman que ha sido un chantaje permanente para lograr acuerdos. Ellos también plantearon el tema incumplido porque fue un acuerdo que se estableció en México de los 3.000 millones de dólares que tenían que liberarle a Venezuela, que por cierto además son recursos venezolanos, no es que es un préstamo de Estados Unidos, ¿no? Son recursos venezolanos que el gobierno está pidiendo que se libere para que Venezuela los pueda usar, creo, si no me falla la memoria, creo que es así. 3.500 Pero, millones de dólares. 3.500 millones, ¿no? Sí. Bueno, pero en todo caso, lo que digo es que efectivamente el gobierno tiene un tema en negocios que se coloca sobre la mesa, que es las investigaciones en la Corte Penal Internacional y las investigaciones en algunos tribunales de los Estados Unidos. Entiendo que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que, por ejemplo, para el tema de Saab, para que ellos puedan interferir, porque en Estados Unidos, independientemente de las críticas que se le pueda hacer al sistema democrático de los Estados Unidos, que en muchas cosas deja mucho que desear, tampoco es que es la democracia perfecta que algunos venden, pero efectivamente hay un cierto equilibrio, un check and balance de los poderes, un cierto contrapeso de los poderes, un control de unos poderes sobre otros. Ellos, entiendo que Biden ha dicho que para poder inmiscuirse en el tema de esa tiene que esperar que el proceso judicial termine, porque eso está en manos del Poder Judicial. Después quizás Biden podrá indultarlo o podrá llegar a un acuerdo para hacer un intercambio de prisioneros, cambiar a Saab por algunos norteamericanos que estén presentes aquí en Venezuela, detenidos en Venezuela. El tema de la Corte Penal Internacional es un poco más complicado. Y yo a veces siento que el gobierno de Venezuela se equivoca en su estrategia con la Corte Penal Internacional, con la investigación sobre todo del fiscal. Creo que Venezuela debería reconocer, el Estado venezolano debería reconocer con gallardía, con valentía, que efectivamente aquí en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Porque eso es evidente. Si usted lleva a un detenido con el uniforme lleno de sangre en una silla de ruedas y no puede declarar en el tribunal y después lo saca de allí a un hospital y se muere porque fue torturado, y además el propio gobierno después procesa a los que lo torturaron, es evidente que hay un crimen de lesa humanidad. Si además, por lo general, todos esos crímenes son cometidos contra una porción de la población, no contra todo, contra unos listas en particular de la oposición, es evidente que hay un crimen de lesa humanidad. El Estado es responsable y hay unos funcionarios que son, porque la responsabilidad penal es individual, hay unos funcionarios que son directamente responsables de esos crímenes. Creo que no se puede decir que el presidente de la República sea penalmente responsable por esos crímenes. Y a veces siento algunos sectores de la oposición convierten a los derechos humanos en un arma arrojadiza para hacerle daño al gobierno en una confrontación con el gobierno. Y que algunos argumentan que como está investigado por crímenes de lesa humanidad, no puede haber una negociación con Maduro. Creo que el gobierno debe además, y además creo que es evidente, establecer la corresponsabilidad que tiene la oposición, porque la oposición aquí desencadenó en un determinado momento una línea insurreccional, violenta en las calles, que produjo un hecho evidentemente inaceptable de violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Eso por supuesto es condenable y tiene que condenarse. En Venezuela los cuerpos de seguridad del Estado cometen violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos desde hace mucho tiempo, no desde ahora, no desde la época del puntofijismo, desde hace cientos de años el Estado venezolano viola masiva y sistemáticamente los derechos humanos. Si la oposición genera una situación de violencia, esa atrofia que tenemos en nuestras instituciones se pone más de manifiesto. Los cuerpos actúan con mayor violencia. Creo que el presidente es responsable políticamente, tiene una responsabilidad política
porque quizás no actuó para impedir que las cosas ocurriesen, pero y quizás propició con sus declaraciones, con la confrontación. La responsabilidad política creo que está compartida entre el gobierno y la oposición. Los hechos puntuales de crímenes de lesa humanidad son responsables unos funcionarios, puede ser incluso de mediana y hasta de alta jerarquía. Pero hasta que yo he leído todos los informes, he leído el informe de Bachelet en las Naciones Unidas, me he leído los dos informes de la comisión que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión de Verificación de Hechos, creo que es su nombre, lo he leído de la primera letra a la última, y ahí no hay ningún hecho que establezca la responsabilidad penal de Maduro. Puede ser que la haya. Puede ser que él en algún momento haya dicho, vayan y repriman a esos muchachos que están protestando. Bueno, pero tiene que haber una prueba. Eso no es que lo dijo porque lo dijo el otro y este dijo que el otro dijo. Como es cuando uno revisa los informes, es más o menos lo que pasa. Se basan mucho en las informaciones del que fue director de inteligencia militar, el general Figuera, lo que se llama, que estuvo digamos, involucrado en los hechos del 30 de abril, pero eso no es una prueba. Y el Estatuto de Roma establece como un requisito que usted tiene que tener una intención, una participación directa, una participación material en el crimen de lesa humanidad para ser responsable penalmente. Usted puede ser responsable político de un crimen de lesa humanidad, puede ser el responsable de que una situación haya desencadenado en violaciones a los derechos humanos, pero no tiene por qué ser responsable de que un funcionario haya percutado su arma de una manera incorrecta en una manifestación. Entonces yo sí creo que tienen que discutirse también eso con cuidado. Yo confío mucho en que el fiscal, a pesar de que ha tenido su confrontación con el gobierno, el fiscal de la Corte Penal Internacional actúe de manera racional, ponderada, establezca que el Estado venezolano ha cometido crímenes de lesa humanidad, pero que llegue hasta ahí, porque creo que no puede llegar más lejos. Creo que establecer la responsabilidad del presidente de la República. ¿Ah? En dado caso, señor Enrique, eso no es algo que se pueda tomar en una mesa de negociación en México, que se deje o no de investigar a Venezuela. No, claro que no. Eso ya esa investigación está ahí y esa investigación tiene que concluir. Lo que sí se puede negociar, creo yo, es que por lo menos algunos sectores muy radicales de la oposición dejen de usar el tema para propósitos subalternos políticos. Bueno, y por cierto, también incluso temas de esta magnitud en otros procesos de negociaciones han formado parte, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando Mandela constituyó la Comisión de la Verdad, presidida por el reverendo Desmond Tutu, y fue una comisión de la verdad que tuvo tanta importancia en el proceso de transición democrática en Sudáfrica, con unos racistas que eran bastante, pero bastante peores a lo que pueda decirse del chavismo. Es decir, los racistas de Sudáfrica masacraron en una tarde 500 que estaba manifestando. Y con ellos Mandela se sentó a negociar. Y una de las negociaciones, uno de los componentes de la negociación era que el torturador o el asesino se paraba en una tribuna, reconocía, contaba la verdad delante de los familiares de la víctima, o a veces delante de la víctima, de la persona que torturó, o de la persona que maltrató, o de la persona que detuvo de manera ilegal, y reconocía su crimen, y el hecho de reconocerlo permitía una amnistía. Eso es lo que es una amnistía: olvido, amnesia, amnistía, de olvidar. Entonces se iba de ahí para su casa, no iba para la cárcel, porque ellos se dieron cuenta de que si se ponían a echar la película para atrás y a empezar a buscar culpables de los hechos de violación a los derechos humanos que había, nunca se iba a pacificar Sudáfrica, nunca se iba a reconciliar la mayoría negra con la minoría blanca, y Mandela sabía lo importante que era la minoría blanca. Bueno, si nosotros queremos reconciliarnos aquí, tiene que haber perdón, porque no crea usted que solamente los responsables de crímenes son, claro, los crímenes de un funcionario del Estado adquieren una relevancia especial, son violaciones a los derechos humanos,
pero la oposición ha cometido crímenes. No, no es que no los ha cometido. Cuando pusieron una guaya y pasó un motorizado y se cortó el cuello, o cuando un activista de la oposición tiró una botella congelada desde un edificio y le cayó en la cabeza a una transeúnte y murió, o cuando quemaron al muchacho que quemaron, o cuando le dispararon a un activista del Partido Socialista en Mérida que estaba tratando de mover una barricada y le dispararon, también son responsables. Hay gente del gobierno que quiere que ellos sean sancionados. Hay gente que quiere que Leopoldo siga preso hasta que regrese a la cárcel. Y bueno, hay que perdonar. Si no hay perdón, no hay reconciliación. Es imposible que haya reconciliación. Si cada uno de los dos sectores se va a empezar a sacar las cuentas de lo que le debe el otro, entonces nunca podría haber reconciliación. Yo sí creo que incluso estos temas tan delicados vinculados a los derechos humanos, por supuesto, la responsabilidad individual, donde hay un funcionario en particular que esté demostrado que fue torturador, pues bueno, yo sí quisiera que ese señor sea sancionado, pero creo que tiene que haber una cierta moderación si queremos salir, porque a veces yo siento que hay sectores de la oposición que lo que están pensando es en vengarse de Maduro, no en sacar a Venezuela adelante. Y para sacar a Venezuela adelante hay que olvidar. Y Maduro también tiene que olvidar. Y los chavistas también tienen que perdonar. Entonces tenemos que perdonarnos todos, porque aquí, en estos 25 años, todos hemos cometido errores. A Chávez lo trataron de tumbar con un golpe militar y lo tuvieron preso en la horchila. Y cuando uno ve los videos y él va en el helicóptero, él no sabía si lo iban a tirar para el mar. Y bueno, y lo trataron de derrocar a través de un golpe militar. De modo que aquí todos hemos cometido errores y creo que nadie es inocente y creo que tenemos que buscar el perdón entre todos para poder reconciliarnos. Señor Enrique, quisiera también hablar del tema de las sanciones. La solicitud que ha hecho el presidente de Colombia de que es necesario que se levanten las sanciones en Venezuela por más democracia. Estados Unidos envió esa cumbre el 25 de abril a su principal asesor de seguridad nacional. ¿Esto usted cómo lo evalúa? Yo, por supuesto, estoy a favor de que se levanten las sanciones. Yo desde el primer día dije que estaba en desacuerdo con las sanciones al país y le voy a decir más, con las sanciones individuales también estoy en desacuerdo. Excepto que la persona, el venezolano, haya cometido un delito en otro país. Si cometió un delito en otro país, el Poder Judicial de ese país tiene que procesarlo. Y aún siendo culpable, Venezuela, el Estado venezolano, tiene que apoyarlo. Tiene que pedir que se le respete su debido proceso, etc. Pero si la persona cometió el delito aquí, Estados Unidos no es nadie para estarlo sancionando. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos, sin haber hecho ningún proceso, no hay defensa, no hay nada, no hay ningún tipo de proceso? Entonces decide un buen día que el general tal es violador a los derechos humanos en Venezuela y está sancionado. ¿Qué es eso? Eso no puede ser. Ahora, yo creo que efectivamente deben levantarse las sanciones. Por cierto, he echado en falta que no se pone sobre la mesa el tema de los presos políticos. Aquí hay cientos de presos políticos, civiles y militares. Yo, por ejemplo, a veces he dicho, bueno, ¿por qué no hay una negociación? Se levantan todas las sanciones y salen en libertad todos los presos políticos. Bueno, eso sería muy positivo para el país. Eso sería un acto, a veces también he dicho, el presidente Maduro debería, sin nada a cambio, dar esa demostración, poner en libertad a los presos políticos, como hizo López Contreras en su momento. Es decir, dar una prueba digamos, de voluntad democrática. Pero sí creo que obviamente una parte de la negociación muy importante tiene que ser el levantamiento de las sanciones. Eso ya está incluso demostrado. Economistas de Estados Unidos, no chavistas, de Estados Unidos han demostrado cómo incluso en términos de mortalidad esas sanciones han sido terribles para Venezuela. No solo para el gobierno, más bien el gobierno esas sanciones lo han ayudado a tener un discurso que le permitió, por ejemplo, que todos los militares, incluyendo los que están en desacuerdo con el gobierno, se nuclearan alrededor de su comandante en jefe, porque lógicamente si los militares sienten que estamos agredidos por Colombia en aquella época y estamos agredidos por el primer imperio del mundo,
pues lógicamente los militares que tienen entre su razón de ser fundamental, que es defender la soberanía nacional, se nuclean alrededor del comandante jefe, sea el que sea. De modo que las sanciones a veces hasta beneficiaron a Maduro, pero nos perjudicaron enormemente a todos los venezolanos. Una buena parte de la responsabilidad de la inflación terrible que ha llevado a destruir los salarios, las pensiones y las prestaciones en Venezuela, tiene que ver con las sanciones. Por supuesto, el origen es mucho más profundo. Tiene que ver con las estatizaciones de Chávez, tiene que ver con que en el 2007 toda la producción agrícola e industrial, café, arroz, azúcar, hierro, automóviles, absolutamente todo empezó a caer en picada en el 2007. Y que la deuda pública se triplicó entre 1998 de 30.000 millones de dólares a 100.000 millones de dólares cuando se murió Chávez. Allí se creó todo un caldo de cultivo que generó la hiperinflación que hemos padecido los venezolanos. Pero sin lugar a dudas que si a todo esto, que ya era grave, se agregan 700 sanciones, eso es terrible. Esa manera en cómo Juan Guaidó fue expulsado de Colombia, aunque el canciller colombiano Álvaro Leiva haya dicho que Guaidó salió con un pasaje de Estados Unidos en el bolsillo, apoyado por este país. En todo caso, bueno, el ex presidente interino de Venezuela denunció que fue expulsado bajo amenaza de Colombia, que no se pudo reunir con Gustavo Petro, quien Migración Colombia confirmó que no estaba invitado. Sin embargo, Petro sí se reunió con representantes de la plataforma unitaria. ¿Usted cómo evalúa todo esto? Fíjense, yo cuando hoy escribí un tuit sobre el tema, cuando estaba escribiéndolo, estuve a punto de arrepentirme y hacer lo que normalmente una persona como yo, que ha sido activista de derechos humanos, pues debería hacer, que es decir, no me parece correcto que se saque una persona de un país, etcétera. Porque eso es, digamos, desde el punto de vista de los principios. Pero aquí hay un problema que va más allá de los principios. Aquí hay un tema de política real que tiene que ver con el hecho de que lamentablemente Guaidó para los venezolanos es una vergüenza monumental. Es del tamaño de una catedral. Y él iba para Bogotá a intentar enrarecer un episodio que para los venezolanos es muy importante, para el destino y para el futuro de los venezolanos, con otra de sus payasadas, y como escribí yo en el mensaje de tweet, por cierto que una de mis hermanas lo decía conversando en la mañana, con perdón de los payasos, él lo que iba a hacer era cometer una payasada allá en Bogotá. Y entonces, otra vez, más bien, apenarnos a los venezolanos, a darnos vergüenza a los venezolanos. Entonces yo la verdad aplaudí, puse unas manitos aplaudiendo que el gobierno de Petro, de manera muy elegante, sin ofender, sin causar ningún daño ni físico ni moral de ningún tipo, le pidiera al señor que por favor dejara la República de Colombia, para que el gobierno pudiera llevar adelante una iniciativa de este tamaño tan importante para el futuro, que hasta la presencia del gobierno de los Estados Unidos, con quien Guaidó tuvo una relación tan estrecha, está allí presente. Entonces, a mí sí me parece que, bueno, ahí al final le puse en el tweet, bye bye, Juan Guaidó, good luck, ten buena suerte, que te vaya bien por allá en Estados Unidos. Y yo creo que el gobierno de Venezuela también debe haber ayudado a que Guaidó se haya ido para Colombia. Creo que se quitan ese problema de encima de tener que meterlo preso. Ya el fiscal estaba llevando adelante unas acusaciones. Creo que efectivamente era un problema político meterlo preso, porque Estados Unidos ha convertido eso en un tema casi de honor para los Estados Unidos. Entonces, y tampoco es correcto que, digamos, abundemos en un problema que es seguir teniendo presos políticos. No me parece que eso sea correcto. Y bueno, él ha cometido muchísimos errores, pero tampoco creo yo que sirva para nada llevarlo a la cárcel.
Entonces, bueno, listo, que se va para Estados Unidos, él regresará cuando las cosas en Venezuela se tranquilicen y ojalá que este proceso pueda tranquilizarse. De modo que sí, yo veo más bien con optimismo que cayó en la encuesta, que los venezolanos ya no le hacen caso, que ya poco a poco se ha ido convirtiendo en lo que siempre fue, porque la verdad es que siempre lo fue. Los venezolanos en algún momento se dejaron encandilar y se dejaron obnubilar por una ilusión de que tenían un presidente y todo ese cuento de camino por el que metieron al país y los resultados fueron terribles para el país, pero él siempre fue un cero a la izquierda. Él siempre fue un personaje absolutamente anodino, sin ningún tipo de consistencia política ni de liderazgo alguno. Él llegó allí, como todos sabemos, por una mera casualidad, porque el primer nivel de ese partido él estaba en la cárcel, estaba en el exilio, el segundo también estaba en la cárcel en el exilio, y él, que era un personaje de tercer nivel en ese partido, sin ningún tipo de consistencia, que tampoco es que los de segundo y primer nivel lo tengan, por cierto. En esos partidos no tienen nada que ver con los partidos que uno conoció en alguna época, donde los líderes políticos tenían una educación, una cultura, una estructura política en la cabeza. Pero bueno, a mí me parece bien positivo que ese personaje haya terminado por ir desapareciendo de la vida política venezolana. Ahora, pero, señor Enrique, Guaidó es un perseguido político. De hecho, la manera como salió de Venezuela por las trochas que presume el gobierno de Colombia que fue por Paraguachón, lo hace porque efectivamente él es una persona que acá incluso en algún momento llegaron a decir que iba a tener orden de aprehensión. Eh, en esa condición de perseguido político, ¿por qué no lo recibe el gobierno de Colombia? Mire, es que él es algo más que un preso político. Él aquí, por ejemplo, se declaró presidente de la República. Yo quiero saber si en cualquier país del mundo una persona que hace eso, digamos, cuál es el destino que puede tener. Él aquí pidió la invasión, prácticamente pidió la invasión de los Estados Unidos. Yo lo escuché en la televisión decir que estaba bien que en Venezuela, que los venezolanos no le temíamos a una guerra civil. Él llegó a decirlo. Entonces usted comprenderá que un personaje de esa naturaleza no es exactamente un perseguido político, sino que es una persona que está un poco fuera de sus cabales, fuera de la realidad, con una política que no ayuda para nada a la situación venezolana. La presencia de Guaidó formando un show en Colombia mientras está ocurriendo una conferencia que además explícitamente los 20 países al participar aceptaron que no estuviesen presentes ni representantes del gobierno ni representantes de la oposición. El hecho de que él aparezca ya, para decirlo en colombiano, como un lagarto, como un metiche, metiéndose donde nadie lo ha llamado, a buscar un show y comprometer parte de nuestro futuro, porque parte de nuestro futuro como país, parte de tu futuro, del mío, de mis hijos, de los venezolanos que ahorita están pasando hambre, que están sufriendo calamidades, parte del futuro de todos los venezolanos está en esa negociación que se está produciendo en Bogotá. Entonces, ir a perturbar esa negociación es algo completamente contrario a la nación, es un acto antipatriótico por parte de Guaidó. Entonces, bueno, puede ser que de pronto, desde el punto de vista de los principios exactamente, de lo que dice la letra de los derechos humanos, etcétera, en el mundo, pues bueno, sí, quizás lo debieron haber dejado que hiciera lo que él quería hacer. Señor Enrique, mire, uno de los últimos temas que quiero tratar con usted es cómo evalúa las elecciones primarias. Porque, bueno, hay unas elecciones primarias, la Comisión Nacional de Primarias le ha solicitado al CNE que le habilite los centros de votación, se estaba planteando también la posibilidad de alquilar las máquinas de votación, y hace unos días el CNE exigió el uso de No te captahuellas. escuché, te estoy escuchando, te estoy escuchando, te estoy ¿Me está escuchando, escuchando? te escuché todo, sí. Sí, bueno, entonces la viabilidad de estas elecciones con la participación del CNE, considerando que el directorio del CNE está exigiendo el uso de captahuellas, no se ha pronunciado la Comisión Nacional de Primarias, lo único que han dicho es que se van a reunir con los candidatos para evaluar esta exigencia del Consejo Nacional Electoral. ¿Usted cómo ve estas primarias? Bueno,
lo primero es decir que las primarias, bueno, vamos a comenzar por el principio y desde el punto de vista de mi posición personal. Yo desearía que pudiera aparecer en Venezuela un tercer fenómeno electoral. Y por ahí he repetido la frase, tratando de parafrasear a un expresidente del puntofijismo, que ni gobierno ni oposición, sino todo lo contrario. Ojalá que pudiera aparecer ese todo lo contrario, algo contrario a los dos polos extremos de la población venezolana, de la política venezolana. Ojalá eso pudiera aparecer. No lo veo fácil. A veces siento interés por la candidatura de Carri, lo escucho con atención. Me gustaría que alguien como él o algún tercer factor pudiera coger fuerza, pero lógicamente para uno apoyar una tercera opción, esa opción tiene que ser una verdadera opción, es decir, tiene que tener posibilidades de ganar. Y eso significa que suban las encuestas, que yo se lo he dicho al propio Carri, bueno, tiene que aparecer como una verdadera opción. El G3 tiene a favor que ellos se han apropiado de la franquicia de la oposición. Para Venezuela, buena parte de Venezuela, no tanto porque en las últimas elecciones incluso sacaron más o menos la misma cantidad de votos que la otra oposición. En muchos estados quedaron de terceros por debajo, en el Lara, en Táchira, en Anzoátegui, quedaron de terceros. Pero en Venezuela, en buena parte de Venezuela y en el mundo, ellos son la oposición. Entonces, por supuesto que esas primarias tienen importancia, porque las convoca una parte importante de la oposición. Yo lamento muchísimo que no se hayan abierto a la posibilidad de que participaran todos los sectores. Pero está bien, un sector de la oposición va a hacer sus primarias. Si no aparece un tercer factor que le permita a una persona que quiere un cambio político como lo quiero yo respeto a los chavistas, respeto a Maduro, soy amigo de Jorge Rodríguez, soy amigo de Delcy Rodríguez, rechazo cualquier discurso de persecución futura a los chavistas, quiero que ellos sigan siendo una fuerza política, quisiera que tengan opción de volver a ganar las elecciones en el futuro, ojalá que puedan tener vida política en el futuro, que por lo menos tengan la posibilidad de optar a eso, pero no quiero que un partido de Estado después de 25 años de estar en el gobierno, repita. Yo quiero que haya un cambio. Entonces, claro, si no aparece un tercero, lógicamente que uno verá cuáles son los candidatos de las primarias. Me parece absurdo que se haya discutido siquiera el tema del CNE, probando de nuevo su incapacidad política, porque lo que es simplemente una señora que se apoya en el deseo de venganza, como se apoyó, por cierto, Chávez en el 98, otra vez la venganza, pues María Corina ha logrado nuclear a un cierto sector de la oposición más radical, de la clase media y de la alta clase media radicalizada venezolana, y entonces ella levantó una consigna verdaderamente loca, que es la de que no se fuese a las primarias con el CNE, cuando después en las elecciones se va con el CNE, casi haciéndole el trabajo al gobierno, porque lo que está diciendo es, si vamos a las elecciones con el CNE nos pueden hacer trampa, por lo tanto mucha gente se abstendrá, y eso es justamente lo que el gobierno podría perseguir. De modo que las primarias deben hacerse con el CNE. Lógicamente, el CNE tiene razón cuando dice que si se van a usar las máquinas, tienen que usarse las captahuellas, porque todo eso forma parte de un sistema dentro del cual es lo mismo captahuellas que máquinas. Es decir, usted pone su huella y se activa la máquina. Y al poner la huella, de manera además desincronizada con la máquina, usted garantiza que usted es efectivamente la persona que está votando. Entonces eso todo tiene una relación. El CNE lo que dijo, señores, si ustedes quieren las máquinas, tienen que usar las captahuellas. Entonces, generar toda esa especie de que se van a usar las captahuellas para persecución, etcétera, pues no es lo mismo que te acabo de decir. Eso también se va a usar en las elecciones nacionales del 2024. Así es, el sector de la oposición le está diciendo a los opositores que no voten en el 2024 porque se van a usar captahuellas. Entonces yo sí creo que la oposición debe aceptar esas condiciones y entrar a esas elecciones con el CNE.
Después creo que la oposición tiene que escoger un candidato. Esa oposición, si no aparece un tercero, vuelvo a subrayarte, si esa oposición escoge un candidato y es el que más opción tiene de victoria, para tratar de repetir lo que pasó en Barinas, que fue que la mayor cantidad de la oposición, cansados ya del gobierno de los Chávez, tantos años y tantos años en Barinas, bueno, se concentró en un candidato opositor, aunque no les gustara mucho, pero se concentraron en ese candidato, fuese cual fuese. Cualquier candidato de oposición que se hubiese presentado en Barinas hubiese ganado. Eso es lo que está aspirando que ocurra el G4 en Venezuela. Que ocurra que la mayor cantidad de la población, aún no estando muy de acuerdo con ese candidato, se nuclee. Para eso necesita ser un candidato aceptable, potable. Yo creo que candidatos como María Corina, candidatos como Guaidó, radicalizados, estridentes, no ayudan. Tampoco creo que ayuda que el candidato de esas primarias salga con 16%. Si hay 10 candidatos, si hay 20 candidatos en unas primarias, el ganador puede terminar ganando esas primarias con 15%. Puede quedar siendo electo por 15% de ese electorado. Eso sería algo muy triste porque no quedaría bien. El candidato debe salir con fuerza. Yo creo que yo fui el primero que propuso en diciembre del año antepasado la idea de la doble vuelta. Entiendo que a la oposición le resulta costoso desde el punto de vista del dinero. Hay una forma que es el voto preferencial, que es que usted vota por primera y segunda opción, tiene 2 votos, y vota en el mismo acto por primera y segunda opción, y queda el candidato que más votos obtenga sumando primera y segunda opción. Esa es una forma de hacer primera y segunda vuelta en una sola vuelta, ¿no? Esa podría ser una posibilidad. Entiendo, según a mí, yo le he escrito mucho a Jesús María Casal, del cual soy muy amigo. Él trabajó incluso conmigo en el Cabildo Metropolitano de Caracas, nos ayudó a hacer la ordenanza del Consejo Metropolitano de Gobierno y es muy buen amigo mío. Yo le tengo mucho aprecio y mucho respeto además. Entiendo que ellos estaban estudiando esa posibilidad del voto preferencial. Si no hay voto preferencial, es posible que María Corina, con el sector más radicalizado, gane. Pero es que entonces entramos en un problema todavía más grave que el hecho de ganar o perder las elecciones, que es el año 2025. El candidato que gane tiene que ser una persona que sea capaz de ser presidente de la República, ¿no? Siendo activista, habiendo sido activista de la oposición, con la Asamblea Nacional chavista, con el Tribunal Supremo de Justicia chavista, con el fiscal general chavista y los demás órganos del poder ciudadano chavista, con 20 gobernadores chavistas, con 200 alcaldes chavistas y un pequeño detalle, con unas fuerzas armadas que hasta nuevo aviso también son chavistas, por lo menos sus mandos. Entonces usted comprenderá que el candidato que postule la oposición tiene que anunciar de una vez que va a ejercer una presidencia que sea capaz de cohabitar con los poderes chavistas, de llegar a un acuerdo con los chavistas para cogobernar durante ese año 2025 hasta las elecciones parlamentarias. Yo desearía que gane Maduro o gane cualquier candidato del PSV o gane el candidato del G4, cualquiera de esos candidatos, a partir del 2025 convoque la posibilidad de un gobierno de unidad nacional, donde estén presentes los distintos sectores de la oposición, los distintos sectores del chavismo, porque todos los venezolanos de izquierda, de derecha, civiles, militares, jóvenes o viejos, somos necesarios para sacar el país adelante. Señor Enrique, y bueno, ya la última pregunta es, ¿ve el tema de las primarias en el interés del venezolano? Porque bueno, hay una gran desconexión de la mayoría de los ciudadanos con la política. La gente está básicamente sobreviviendo. ¿Cree que el tema de las primarias ya está en el tapete de la opinión pública, que la gente sí se ve interesada en ese proceso de elecciones internas de la oposición? No creo que mucho, pero si aquí alguna vez se aprobara, yo también, por cierto, hice una propuesta al CEN en su momento y creo que a la Asamblea también, porque sería una ley que habría que hacer, como se hace en Argentina, como se hizo en Colombia. En Argentina se hacen las PASO, primarias
simultáneas. Son unas primarias que se hacen simultáneas tanto del gobierno como de la oposición y son obligatorias. Por eso se llaman pasos, primarias simultáneas y obligatorias. Bueno, pues entonces quizás eso despertaría un mayor interés. Ahora, yo creo que sí, yo creo que las primarias van a despertar un interés en pequeño sector. Puede ser que no sean muchos los votantes, pero está bien, por lo menos van a ser unas primarias y se va a elegir un candidato a través de unas elecciones primarias, donde seguramente cientos de miles, yo creo que quizás millones de venezolanos van a participar. Eso es bastante, eso es un hecho importante. Yo no lo veo como algo despreciable, me parece positivo. Y por eso le digo, ojalá que de allí pudiera salir un nombre que nos unifique a todos los venezolanos y que pueda tener un discurso de interlocución con el chavismo y que tenga la capacidad de poder, desde el gobierno, un gobierno de unidad nacional. De modo que yo estoy de acuerdo con usted cuando dice que la mayoría de los venezolanos está sobreviviendo y está ocupándose de los problemas materiales. Y efectivamente aquí se necesita, cuando yo hablo del gobierno de unidad nacional, también incluyo un pacto social antiinflacionario, donde todos los sectores, trabajadores, empresarios, gremios, Estado, academias, universidades, puedan un plan de mutuo acuerdo entre todos los sectores venezolanos para poder abatir la inflación, que es el principal enemigo del progreso de Venezuela. Mientras la hiperinflación siga, no es hiperinflación, pero mientras está a punto de volver a ser hiperinflación, pero mientras haya inflación de 500%, 300%, la inflación más alta del mundo, o una de las inflaciones más altas del mundo, pues usted comprenderá que es imposible que haya progreso. No sirve de nada aumentar los salarios si hay inflación. La mejor manera de aumentar los salarios es que bajen los precios para que la capacidad adquisitiva del salario, aunque sea el mismo salario, aumente. Si los precios bajan, el salario, la capacidad adquisitiva del salario aumenta. Para eso se necesita un acuerdo, porque se necesita que los trabajadores, que los gremios, que los empresarios, todos pongan de su parte, que el Estado ponga de su parte. Y yo propongo que de ese acuerdo formen parte las universidades y las academias para que se saquen las cuentas. Hay que sacar las cuentas de cómo poder garantizar aumentos salariales sin que esto tenga un impacto inflacionario. Porque si hay inflación, no hay posibilidad de desarrollo económico. Necesitamos que haya crecimiento, que haya riqueza, que haya producción para bien de todos. Bien, señor Enrique, muchísimas gracias por atender esta entrevista, por su tiempo y análisis y por compartir con nosotros nuevamente en este foro de todos los viernes. Cómo no, muchísimas gracias, honrado como siempre y un saludo a todos, claro. Y a todas las personas que se conectaron con nosotros será hasta la próxima.